Bueno, respondiendo a la invitación que ustedes hicieran, ¿no? Que tocáramos las 7 iglesias. La semana pasada tocamos una, Éfeso. Pues hoy vamos a tocar la que responde al capítulo 2, versículo 8 al 11, la iglesia de Esmirna. Y desde luego, una vez concluyamos con las iglesias, hay que trabajar un poquito con la cuestión simbológica, ¿no? Lo numerológico, los símbolos, qué significan los colores dentro del contexto apocalíptico, qué significan los números, porque no olvidemos que el Apocalipsis fue escrito a manera de claves, ¿verdad? Y a pesar de que no tenemos ni la comunidad ni al que la escribió para que nos las explique, pero en alguna medida a través de los símbolos y a través de las claves podemos tener un mejor entendimiento dentro del contexto histórico. El versículo 8 comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Eso es el contenido a la iglesia de Esmirna. Ahora bien, fíjese qué dato interesante. El autor de este documento inicia las cartas dirigiendo la primera carta hacia la comunidad de Éfeso. Como dijimos, Éfeso no es la capital del Asia Menor. Éfeso es probablemente la segunda ciudad de mayor importancia, pero tiene unos privilegios en términos de su infraestructura que la adelantan, la ponen por encima de Pérgamo. Y desde luego, pues es interesante que la primera carta que se menciona es precisamente a Éfeso. Ahora, la segunda carta a Esmirna me parece que tiene un propósito interesante. Ustedes saben que los países tienen rivalidades con otros países, pero también los pueblos a veces tienen rivalidades con otros pueblos y los barrios tienen rivalidades con otros barrios, ¿verdad? Pues es interesante que en el aspecto deportivo, en el aspecto cultural y en el aspecto económico, Esmirna y Éfeso tenían rivalidades. Siempre se pasaban buscándose una a la otra para rivalizar desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista inclusive de la arquitectura, y desde el punto de vista obviamente de los deportes. Y Esmirna presumía por encima de Éfeso, porque si bien es cierto, Éfeso era una ciudad más grande, más fuerte, económicamente hablando y en otras muchas áreas de su infraestructura, Esmirna era más linda
topográficamente y geográficamente que Éfeso. Tan es así que a Esmirna se le llamaba la flor del Asia Menor. Y ustedes saben que los pueblos, por ejemplo aquí en Puerto Rico, todos los pueblos tienen su expresión que les distingue, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando Esmirna hablaba de ella, decía, nosotros somos la flor del Asia Menor. Era una ciudad así más o menos como al estilo de Sidra, una ciudad fresca, primaveral, donde el viento siempre acariciaba sus montañas y sus valles. Y desde luego esto era bueno para la ciudad porque la mantenía, en cierta medida la mantenía limpia, pero entonces toda la basura iba a parar al mar. Así que eran parte también de sus expresiones. Nosotros mantenemos nuestra ciudad limpia y la basura que se vaya para otros pueblos, sobre todo para Éfeso. Esas eran las expresiones, ¿no?, de rivalidades que había. Claro, Esmirna era una ciudad comercial y por ahí fluía toda la producción y todo el tráfico que venía del valle de Hermos. Lo que quiere decir es que la gente de Esmirna sabía administrar muy bien los productos agrícolas, los productos de ganadería, lo administraba muy bien porque cuando llegaban allí ellos se convertían entonces en los que primero compraban y de allí entonces revendían, y eso les permitía a ellos tener cierto control de agricultura, de ganadería, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el escenario panorámico de Esmirna comenzaba en el puerto, luego era un escenario panorámico que atravesaba las montañas y terminaba en los valles, donde obviamente en esas elevaciones de montañas se podían distinguir hermosos templos y desde luego juntamente con los hermosos templos las residencias de aquellos que eran ricos. La urbanización, el concepto urbanístico de Esmirna también estaba, en el tiempo en que se escribe la carta, estaba muy bien diseñado. Esmirna fue fundada 1000 años antes de Cristo y fue fundada como una colonia griega. Pero en el año 600, es decir, 600 años antes de Cristo, los lidios invadieron a Esmirna y la destruyeron prácticamente en su totalidad. Y bajo ese escenario deprimente de Esmirna, casi duró 400 años, al punto de que ya para el año 200 antes de Cristo, en lugar de ser una ciudad, Esmirna era a manera de un villorio, no tenía mucho prestigio desde el punto de vista de ciudad. Ahora, Lisímaco la reconstruyó en el año 200 antes de Cristo, y cuando la reconstruye entonces con una logística urbanística, y desde luego desarrolla calles muy amplias. La gente de Esmirna decían que Esmirna era la corona del Asia Menor, y desde luego una de las calles que se le conocía como la calle de oro bordeaba prácticamente toda la planicie y subía así por las montañas, y daba la impresión de que esa calle principal de Esmirna era como un collar, por eso se le llamaba la calle de oro, lo que hacía a esta ciudad en el tiempo de Juan hacerla ver con un atractivo extraordinario. Tenía calles muy amplias. Las calles en aquel tiempo, claro,
Cuando se habla de pavimentación, se habla de pavimentación a base de piedras, ¿no? Pero estaban bien pavimentadas. Y por el otro lado, Esmirna gozaba de un privilegio que no todas las ciudades gozaban. Ella gozaba del privilegio de ser una ciudad libre. Y era una ciudad libre por su lealtad al imperio romano, igual que Éfeso. Al punto de que la lealtad de Esmirna al imperio romano fue inclusive una lealtad antes de ser invadida por Roma, por el imperio. Tan es así que se cuenta que en la guerra de los romanos contra Mitridates, en esa guerra los hombres y las mujeres de Esmirna se quitaron sus ropas y se las llevaron a los soldados romanos para que se las pusieran porque tenían frío, para que combatieran el frío, porque ellos desarrollaron un sentido de lealtad aún antes de ser una colonia romana. Y desde luego, pues esto los puso a ellos en una posición de privilegio, porque el imperio romano decía que como Esmirna no había una ciudad que comparara en fidelidad. Ahora, fíjense qué dato interesante, que en el año 195 antes de Cristo, la gente de Esmirna construyó un templo, y construyó un templo para demostrarle a Roma cuán fieles ellos eran al imperio romano. Y ese templo le pusieron el nombre de la diosa Roma. Así que con ese dato nada más uno se da cuenta lo fieles que ellos eran al imperio romano. Y desde luego no solamente construyeron un templo para la diosa de Roma, sino que en el año 26 después de Cristo, es decir, en el año 26 ya en la era cristiana, ellos levantaron un templo en honor al emperador Tiberio. Allí estaban los cristianos en medio de esa ciudad, una ciudad obviamente que llana y sencillamente tenían un sentido de fidelidad al imperio romano, que era prácticamente una fidelidad incuestionable. Por el otro lado, Esmirna estaba llena de arte y de cultura. Tenía estadios atléticos, tenía una biblioteca pública, tenía un odeón musical, es decir, había un conservatorio de música, tenía un teatro, le llamaban el Teatro Mayor, y la arquitectura se hacía sentir a través de los templos que poseía: el templo a Cibeles, el templo a Zeus, a Apolos, a Némesis, a Afrodita y a Esculapio. Un excelente nombre para un abuelo, ¿verdad? Para un abuelo que quiera a su nieto, lo puede escoger y anotarlo. Claro, es interesante que Esmirna guardaba con mucho celo, pero con mucho celo, ese sentido de lealtad que tenía hacia el imperio romano, a tal punto que ellos decían: nosotros somos los primeros y los únicos que tenemos tal lealtad a nuestro imperio. Y es interesante que dentro del planteamiento que hace Juan con la carta a los de Esmirna, Jesucristo se presenta como el primero y el último.
¿verdad? En Esmirna, ya leímos en el versículo 9, ¿verdad? Que ustedes, algunos se impresionaron con la expresión. En Esmirna, los judíos eran muy influyentes y eran muy poderosos. Ellos tenían un control en el aspecto, en el área comercial extraordinario, y desde luego, teniendo el control del comercio, ellos ya y sencillamente tenían un prestigio y una influencia en Esmirna incomparable. Y desde luego los judíos por naturaleza eran anticristianos y eran provocadores de desgracia para los cristianos. Por esa razón, cuando miramos ahí, obviamente uno de los entes que provoca sufrimiento, que provoca dolor, que provoca agonía a los cristianos de Esmirna es precisamente los judíos. No todos los días se andaban persiguiendo a los cristianos, no todos los días se andaba metiendo a la cárcel a los cristianos. Había edictos, ¿se acuerdan? El famoso edicto que el padre de el olvido ahora viene a hacer estragos. Déjame ver si me acuerdo. Claudio, ¿se acuerdan del edicto de Claudio? Que Claudio expulsa a los judíos de Roma, y después viene don Nerón, y don Nerón entonces hace un edicto todavía peor contra los cristianos, acusándolos de incendiarios, de personas peligrosas, de gente que estaba en contra del imperio. Entonces esos edictos quedaron ahí perennes, y lo único que se necesitaba era alguien que de repente los invocara. Y entonces cuando se invocaban esos edictos, que ya estaban, que eran ley en ese momento, era que el pueblo se levantaba y le caía encima a algún cristiano. Los judíos manejaban esto muy bien. Los judíos esperaban momentos bien oportunos para decir: ahora vamos a invocar el edicto y que le caigan encima a los cristianos. Por esa razón es que aquí el Cristo resucitado les dice: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. O sea, el reconocimiento que el cielo le hace a los judíos es nefasto. Dice: ustedes no se preocupen, porque si ellos piensan que acá en el cielo se tiene buena opinión de ellos, pues simplemente son sinagoga de Satanás. De hecho, siempre se habla en Esmirna de Policarpo de Esmirna, ¿verdad? Que fue asesinado el 23 de febrero del año 155. Y ese 23 de febrero del año 55, luego de haberse celebrado unos juegos en Esmirna, un tonto gritó: matemos a Policarpo. Invocó precisamente el edicto que existía, y una gran turba salió de allí, llegó hasta la casa de Policarpo y le arrestaron. Una de las cosas que se dicen es que antes de salir Policarpo de su casa, atado y encadenado por sus torturadores, él exigió que le dieran alimento a las personas que lo habían ido a arrestar. De hecho, la persona que se convirtió en el gestor del proceso
del imperio no quería matar a Policarpo, no quería bajo ninguna circunstancia que el pueblo lo ajusticiara. Por lo tanto, lo que le pidió a Policarpo fue algo que él entendía que era sencillo. Simplemente di que tú no eres cristiano y di que tú amas y adoras al emperador. Y desde luego, cuando se le pidió a Policarpo que hiciera estas expresiones, dice que se escuchó una voz que le dijo: Policarpo, sé fuerte y actúa como un hombre. Claro, eso está dentro del marco de un elemento de tradición, ¿no? Pero el procónsul no pudo, bajo ninguna circunstancia, persuadir a Policarpo de que él negara a Jesucristo. Todo lo contrario, Policarpo dijo estas palabras: 86 años hace que le he servido y nunca me ha traicionado. ¿Cómo puedo blasfemar al rey que me ha salvado? De hecho, se conserva la oración que hizo Policarpo en la hoguera antes de morir quemado. Y una de las expresiones de su oración en la hoguera es pidiéndole a Dios que le conceda el privilegio de convertirse en un humo de olor fragante ante su presencia. O sea, es un hombre que se está ofreciendo al Señor en un sacrificio, en lugar de hablar de que está siendo torturado, de que está siendo asesinado. Es más o menos la misma expresión del apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo, ¿verdad? Que no le dice estoy para que me tumben la cabeza, o estoy para que me decapiten, sino que dice estoy para ser entregado. Y solo me espera recibir la corona incorruptible de gloria que el Señor no solamente tiene para mí, sino para todos los que aman su venida. Es dentro de ese contexto que la iglesia de Esmirna vivía en el momento en que la carta se le envía. Era un tiempo de prueba, era un tiempo muy sombrío, porque, oiga, usted sabe lo que es que cuando más tranquilo se está, alguien invoca el edicto y le vienen a caer encima a uno. O sea, era un momento de mucha incertidumbre. Claro, el Cristo resucitado le hace unos planteamientos a esta iglesia con respecto a unas experiencias que van a vivir. Y desde luego aquí es donde uno mira la función profética de Juan, ¿verdad? Porque fíjense que el Cristo resucitado le dice que van a pasar por tribulación. Ustedes van a pasar por una tribulación. Y desde luego, ¿qué perseguía esta tribulación? Pues esta tribulación perseguía precisamente que los cristianos abandonaran su fe. Eso es lo que perseguía la tribulación. Y la invitación del resucitado en el verso 10, la invitación del resucitado es precisamente que ellos se mantengan firmes. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, claro, yo no sé hasta dónde aquí el diablo sea el emperador. No sé hasta dónde aquí el diablo sea el emperador, ¿verdad? O pueda ser, porque fíjense que en el versículo 9 está diciendo que los judíos son sinagoga de ¿quién? Son sinagoga de Satanás.
Y es muy probable que a lo mejor en la sinagoga de Satanás haya un líder. Y obviamente si esa es la sinagoga de Satanás y allí hay un líder, con toda probabilidad ese líder sea el diablo, ¿verdad? Pero cualquiera que levantara la cuestión del edicto. Sí, podía hacerlo, pero aparentemente esto como que está vinculado al proceso de los judíos y a la acción de los judíos. El diablo los va a meter en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días, ¿verdad? A pesar de que la ciudad de Esmirna era una ciudad próspera, los cristianos de Esmirna no lo eran. Habían experimentado pobreza y era fácil que un cristiano pudiera ser rico y de momento llegar a ser pobre en aquel tiempo, porque le quitaban sus propiedades. O sea, el solo hecho de ser cristiano los podía llevar precisamente a sufrir pobreza. Ahora, lo que es interesante es que aquí el término de pobreza es que son paupérrimos. Es que prácticamente hay muchos de ellos que lo han perdido todo. Y ahora se les dice que van a pasar por un periodo de cárcel, claro, por 10 días. Hay gente que juega mucho con esto de los días, ¿verdad? Pero cuando uno va a la simbología numérica dentro del Apocalipsis, 10 días lo que quiere decir es poco tiempo. Pues si uno lo mira a la luz del significado del número 10, lo que le está diciendo proféticamente a esa comunidad es: mire, lo próximo que ustedes van a experimentar es una persecución donde muchos de ustedes van a ir a la cárcel. Y desde luego, esa persecución donde ustedes van a ir a la cárcel será por un breve periodo de tiempo. La intención es hacerlos abdicar de la fe. La intención será hacer que ustedes renuncien al cristianismo. Esa es la intención. Lo mismo que le había pasado, le había sucedido a Policarpo, ¿verdad? Pues era la misma intención, que ustedes nieguen a Jesús. Mas sin embargo, se les dice que ellos sean fieles. Y sean fieles hasta la muerte. Claro. Yo vuelvo a enfatizar en el término del versículo 9, porque yo creo que aquí la responsabilidad mayor de la persecución de los cristianos de Esmirna la tienen los judíos. Ellos son los responsables directos de los cristianos. Si miramos algunos pasajes bíblicos, en Hechos capítulo 13 y versículo 50, Hechos 13 y versículo 50, dice: pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron ¿de qué? De la región. Es decir, esas eran las estrategias. Las estrategias estaban definidas, estaban claras. Si miramos Hechos capítulo 14
versículo 2 al 5, Hechos 14, versículo 2 al 5, mira cómo dice: pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Verso 4 dice: la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros estaban de parte de ¿quién? De los apóstoles. Ahora dice, hubo un complot tanto de los judíos, de los gentiles, como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. O sea, siempre estaba que la estrategia establecida era incitar al pueblo. Había base para la incitación. Pues la base era el edicto. Ahora, si miramos por el otro lado, en el versículo 19 de ese capítulo 14, mire también lo que dice. Dice el versículo 19, dice: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. ¿Se da cuenta? O sea, que los judíos, por lo general, estaban detrás de estos atropellos, de estas persecuciones. Si vemos el capítulo 17 de Hechos, y versículo 5, 17:5, mire cómo dice: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. O sea, los judíos estaban detrás de todas estas acciones en contra de los cristianos del siglo I. Ahora, no, el holocausto fue doloroso y angustioso, sí, pero lo que pasa es que los que vivieron el holocausto no fueron está como el chiste de yo me enteré ahora mismo. Ahora, fíjense qué dato interesante. ¿De qué acusaban a los cristianos? ¿De qué acusaban? Pues mire, como los cristianos tenían que celebrar sus actividades ocultas, escondidos, entonces había gente que se iba a atisbar o a procurar escuchar lo que ellos hacían en sus reuniones secretas y escondidas. ¿Qué sucede? Pues los cristianos celebraban la cena del Señor. Y cuando celebraban la cena del Señor, decían: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bebed, este es el símbolo de mi sangre, que por vosotros ha sido ¿qué? Derramada. Ese presentado que estaba oyendo, ¿verdad?, sin estar dentro del contexto real, salía corriendo y decía: ellos mataron a alguien y ahora se están comiendo la sangre y el cuerpo de la persona que mataron. Por lo tanto, era conveniente ese tipo de acusación para los judíos, porque a la larga, ¿qué decían de los cristianos? Son caníbales. Entonces, desde luego, mire, si usted está consciente que una persona es buena y va a sufrir siendo buena, a usted le duele. Pero si la gente está consciente de que la persona es mala y va a sufrir, a la gente no le duele. La gente dice: se lo merece. Entonces, ese era el problema.
que con estas acusaciones contra los cristianos, a los que se les acusaba de caníbales, pues el pueblo decía, se lo merecen. Se merecen más. Por el otro lado, los cristianos en sus reuniones secretas hablaban de dar el ósculo santo, ¿verdad? El abrazo, el beso de santidad, que era la forma y manera como los cristianos se saludaban. ¿Qué decían ellos? Pues ellos decían que estaban haciendo prácticas sexuales. Eran orgías. Entonces los acusaban de personas que estaban haciendo orgías. Pues desde luego, si se contamina, mire, una mentira para creerse, lo único que hay que hacer es que repetirla muchas veces. Entonces, seguían diciendo eso, los cristianos, ellos se venden de santo, pero cuando ellos se reúnen hacen unas orgías. Por el otro lado, los acusaban de pretender destruir la estructura de la familia. Fíjense qué interesante, a los cristianos se les acusaba de eso. Por el otro lado, se les acusaba de ateos, porque, oiga, tener a un solo Dios era ser ateo. Para no ser ateo había que tener más de un Dios. Entonces cuando le preguntaban a un individuo, ve acá, ¿en quién tú crees? Pues yo creo en Dios y en Zeus, o yo creo en Dios o en Cibeles, o yo creo en Dios y en Esculapio, o yo creo en Dios y en la diosa Roma. Bueno, decía, bueno, por lo menos cree en más de uno. Pero cuando le preguntaban a un cristiano, ¿y tú en qué crees? Dice, pues yo creo en el único Dios. Pues este es un ateo. Porque a fin de cuentas, para ellos, uno era sinónimo de ateísmo. Y a los cristianos, pues los acusaban de ateos. Por el otro lado, a los cristianos se les dio la oferta en infinidad de ocasiones. Mira, si esto de adorar al César, esto es un asunto bien simple, bien sencillo. El César lo único que quiere es que tú digas que él es el Kyrios. Eso es todo. Después que tú digas, el César es el Kyrios, tú puedes adorar al Señor. Y pueden cantar coritos, y pueden leer la Biblia, y pueden tocar pandereta, y pueden hacer todo. Pero antes de comenzar el culto de ustedes, lo único que ustedes tienen que hacer es decir, el César es el Señor. Claro, los cristianos decían, eso no lo vamos a hacer ni en este siglo ni en el venidero. Jamás el César será nuestro Señor. Pues entonces decían, bueno, pues lo de ustedes es que ustedes quieren ser enemigos del imperio. ¿Se da cuenta cómo se distorsionaba? Es que ustedes quieren ser enemigos del imperio, porque ya no, y sencillamente le estamos dando la oportunidad. Mire, ¿cuál es el problema? Que ustedes pues digan que el César es el Señor y después sigan cantando corito lo más tranquilo. No es que no vamos a decirle, pues ahí tienen ustedes, ¿ven? Que ustedes son enemigos del emperador. Entonces los acusaban de enemigos del imperio. Por el otro lado, los cristianos se consolaban dentro del proceso cultico diciendo que llegaría el día temible del Señor, porque eso era parte de ¿qué? Eso era parte de la apocalíptica cristiana, donde ellos entendían, no te apures que un día estos sinvergüenzas van a arder como estopa. ¿Y qué entendían ellos entonces? Decían, pues estos son incendiarios de verdad, si ya tienen fama de ¿qué? Tienen fama de que quemaron una ciudad. Y después le ponen a cantar, manda fuego, Señor, más problemas seguro, ¿no? Entonces, fíjese todas las acusaciones que le hacían a los cristianos. O sea, ¿por qué es importante conocerlo? Porque nosotros probablemente pues, nos podemos indignar, oye, pero qué atropello, qué abuso. Pero fíjese que este atropello y este abuso era el resultado de un mal entendimiento. Desde luego, no podíamos esperar más de los cristianos porque los cristianos estaban cerrados a la banda. Y gloria a Dios que se cerraron a la banda. Porque a fin de cuentas, si hoy en día la fe cristiana sigue postulando lo que
desde el principio la iglesia postuló, se le debe a que esta gente estuvo dispuesta a morir por no cambiar. Porque si se hubiera cambiado en el primer siglo, pues se hubiera cambiado en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, y ahora en el 21 no sabríamos nosotros ni en qué creeríamos. Entonces, esta gente determinó pagar con su vida lo que la cristiandad desde el principio afirmó. Y gloria a Dios por eso. Porque cuando vino la paz para los cristianos, óigame, lo medular de la fe había sido preservado. Y a mí me parece que, obviamente, aun cuando indigna, aun cuando da coraje, aun cuando produce dolor, porque uno está contando la historia de Policarpo, pero la historia de Policarpo es una de millones. Se conocen cientos de esas historias, pero sucedieron miles y miles de esas historias, de padres que perdieron sus hijos, de madres que fueron abusadas sexualmente, de gente que era metida en hogueras, de torturadores que en un momento dado no aguantaron más y en lugar de seguir siendo torturadores vinieron a ser torturados. Hay unas historias hermosísimas de cómo algunos de ellos renunciaban a hacer tortura porque les conmovía la serenidad, el amor, la misericordia que expresaban los torturados, a tal punto que, bueno, hubo un momento en que la iglesia, porque fíjense qué dato interesante, que los cristianos, llegó un momento en que morir por Cristo era un honor. ¿Y sabe qué? Ellos mismos se confesaban cristianos para que los mataran. Y la iglesia tuvo que decir, no, así no. No, ustedes no pueden hacer eso. Pero ellos mismos negaban al César públicamente. Decían que el César era un anticristo, que él no era Dios. Pues que me maten, vamos, aquí estoy, venga, mátenme. Y desde luego la iglesia tuvo que prohibirlo, porque esa no era la forma. No se era mártir provocándose la muerte. Se era mártir, obviamente, si la muerte venía sin ser provocada. Pero había cristianos que estaban tan indignados que les importaba nada morir por la causa de la fe. Y todo ese proceso, ellos lo vivieron y en cierta medida, cuando uno lo mira, tenía que ser así, porque eso fue lo que preservó la fe. Eso fue lo que preservó la fe. Ahora, fíjese que en estos versos, en esta carta a la iglesia de Esmirna, se dice que Jesucristo es el primero y el último. Si vamos un momentito a Isaías capítulo 44 y versículo 6. Isaías 44 y versículo 6 dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor. Yo soy ¿qué? Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Fíjense que lo que está invocándose dentro de esta carta es un planteamiento profético de Israel legendario. Yahvé es el primero y el último, y fuera de él no existe Dios. Por lo tanto, la reafirmación de fe que se le da a los cristianos de Esmirna es que sigan gritando voz en cuello que Jesucristo es ¿qué? El primero y el último, y que fuera de él no hay otro Dios. Ahora, qué interesante que para ese tiempo los amigos testigos de Jehová no estaban por allí visitando a los cristianos, ¿verdad? Para decirles, ustedes están equivocados
y el Espíritu está equivocado, porque fíjese que el Espíritu está diciendo aquí con perfecta claridad que Jesús es ¿quién? El primero y el último, y que fuera de Él no hay otro Dios. Ahora, por el otro lado, también en la expresión dice que Él es el que estuvo muerto y vivió y resucitó. Desde luego, cuando hablamos de los 4 periodos de Esmirna, de la ciudad de Esmirna, le dijimos que en el año 1000 a.C. los griegos la habían establecido como colonia, que en el año 600 había sufrido una invasión de los lidios y ellos prácticamente la destruyeron, que estuvo destruida desde el 600 hasta el año 200, cuando Lisimaco volvió de nuevo a reconstruirla de forma urbanística. Es decir, una de las cosas que decía Esmirna era que ella era una ciudad que una vez había muerto, pero había resucitado, había vuelto a vivir. Entonces, el Cristo resucitado usa el mismo término que Esmirna utilizaba, precisamente porque era un término que ellos entendían bien. Pues mire, yo también estuve muerto y ahora he resucitado. Claro, ¿qué se le puede pedir? Porque fíjese que aquí no hay promesas. Y yo creo que esta es la grandeza de estos cristianos. Porque hoy en día uno encuentra a un hermano en una crisis y uno tiende a ofrecerle una esperanza, ¿verdad? Aunque sea, si no es profética, ¿verdad? Si no es profética, pero alguna esperanza uno tiende a ofrecerle. Pero si usted observa aquí no se le está diciendo, no te preocupes, que el Señor va a intervenir, ya tú verás que caerán 1000 a tu diestra y 10.000 y a ti no llegarán. Aquí no hay una palabra profética que les diga, no te preocupes, que el Señor va a desviar toda esta tortura y todo este castigo y eso no les va a suceder a ustedes, que aquí ya ustedes verán cómo Dios va a plantar. No, simplemente les están diciendo de cosas, van a sufrir, van a padecer, van a morir, van a ir a la cárcel, vivirán tribulación y estarán paupérrimos. ¿Y qué es lo que se le pide? Sin prometerle nada. Yo creo que aquí es donde se separan los niños de los hombres, ¿verdad? Sin prometerle nada. Aquí no hay promesa. Aquí no hay una palabra profética que va a cambiar el cuadro. No. Lo único que se les dice es: sé fiel hasta la muerte. Si lo último que te va a suceder es la muerte, lo último que tú tienes que evidenciar es fidelidad. Fidelidad hasta la muerte. Ahora, fíjense qué dato interesante. Que el Cristo resucitado lo que le pide a la iglesia de Esmirna, indistintamente la circunstancia. Esto como que no pudiera ser un buen sermón en medio del contexto triunfalista que hoy se vive, ¿no? No pudiera ser un buen sermón. No, aquí no cabe eso. O sea, indistintamente, estoy fastidiado, sé fiel. Estoy desahuciado, sé fiel. Me quitaron la casa, sé fiel. Perdí el carro, sé fiel. Perdí el empleo, sé fiel. Me van a matar por ser cristiano, sé fiel. O sea, aquí la consigna del resucitado es solicitud a los cristianos ¿de qué? De fidelidad. Entonces, ante ese planteamiento de fidelidad, ¿qué es lo que se le ofrece? Pues mire, todo lo que se le ofrece está en la era de lo porvenir. No estará en el presente.
No se dice, no te preocupes, sé fiel, que si te quitaron tu Volkswagen, te voy a dar un Mercedes-Benz. ¿Ah? ¿Verdad? No te preocupes, que si te quitaron tu casita de parcela, yo te voy a dar una casa en Montelledra. No le están diciendo eso. No, no. Es, sé fiel hasta la muerte y después que te maten, yo te daré la corona de la vida. El marco de la esperanza. La postura de la esperanza cristiana, que dice la Biblia que es de tal fuerza que no avergüenza. Ahora, mire qué interesante. A los magistrados, cuando se jubilaban, se les daba una corona. Y los jugadores, cuando ganaban en una competencia, se les hacían coronas de laurel y se les ponía en su cabeza. ¿Por qué razón se hacía? Porque la corona es símbolo de gozo festivo. De hecho, los paganos se ponían coronas para presentarse ante sus deidades y a la larga se quitaban sus coronas y se las ponían a sus deidades. En el caso del resucitado, él dice, no, ustedes no me van a dar la corona a mí. La corona se las voy a dar yo a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué razón los paganos le tenían que poner la corona a la deidad? Porque la deidad no se la podía poner a ellos. ¿Qué muñeco puede? A mí cuando yo pienso en esto, yo recuerdo, yo pastoreé una iglesia y había un muchacho que me decía, eso es fácil ser pastor. Y me lo hacía en broma, ¿no? Pero un buen día le dije, mira, mañana yo voy a hacer unas gestiones de la iglesia y si me quieres acompañar me encantaría. Y obviamente pues no fui desde por la mañana. Y eran las 3 de la tarde y todavía no habíamos tenido tiempo para almorzar. Y entonces me dice, ¿pero tú vas a seguir? Le digo, bueno, hasta que se terminen las gestiones no puedo parar. Ahora, de aquí vamos ahora para ese otro edificio y en ese edificio es que nos van a dar los documentos para las gestiones que estábamos haciendo de permiso de construcción. Me dice, chico, pero vamos a cogernos un brequecito. Yo dije, no, vamos a seguir con esto corrido. Ahorita comemos. Me dice, chico, pero ¿qué te parece si yo me voy en un taxi y te dejo? Yo, no, si tú has estado hablando de mí que esto es lo más fácil, que esto es ahora. ¿Qué sucede? Que a eso de las 3:30, 4 menos cuarto, había un restaurancito y me dice, chico, vamos a comernos algo ahí aunque sea. Le digo, bueno, pues vamos a entrar ahí y comemos algo. Pero cuando llegamos, en el restaurante había un Buda, oiga, que medía como 10 pies de alto, ¿verdad? Y estaba parado así el Buda en la entrada del restaurante. Y cuando él se tropezó con eso, yo, mira qué diablo, ahí yo no puedo comer. Yo le dije, ¿tú no qué? Me dice, no, muchachos, mira ese demonio. Le dije, bueno, aquí es donde yo voy a comer. De hecho, lo que yo pedí de comida se llamaba Buda Fest. Y él no quiso comer. Él no quiso comer. Y entonces, después que yo comí, porque él dijo que no, porque esos demonios se le meten a uno. Le dije, mira, chico, ustedes con ese fanatismo ahí te van a perder algunas cosas. ¿Qué dice la Biblia sobre ese muñeco? Número 1, tiene boca y no habla, ojos y no ve, manos y no palpa, pies y no camina. La Biblia dice que es una piedra. Si es piedra y si es hierro, ¿verdad? Y si es madera, es madera. La Biblia no le reconoce ningún poder a ese muñeco y tú se lo reconoces en nombre de la Biblia. Mira qué contradicción.
¿Vas a comer? No. Voy a agarrar un taxi y me voy. Vete tú como Dios te ayude. O sea, fíjese que la razón por la que el Cristo resucitado les dice aquí, mire, al que venza yo le daré la corona de la vida, es porque le está comunicando a los cristianos, ¿qué cosa? Mientras en el paganismo los paganos tienen que ponerle la corona a su deidad, en mi caso yo le pongo la corona a los vencedores. A mí no me la tienen que poner, todo lo contrario, yo tengo coronas para ponerle a todos los fieles. Así es que, de hecho, fíjese que cuando Pablo le escribe su carta a Timoteo, que lo mencionamos ahorita, le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser entregado. Y ya Pablo sabía de qué muerte iba a morir, porque con toda probabilidad ya se le había anunciado que su muerte. Pero fíjese lo que dice, solo me espera recibir ¿qué? La corona incorruptible de gloria. Es decir, a mí me van a decapitar, me van a tumbar la cabeza, pero en la dimensión de la eternidad me van a devolver la cabeza con una corona de gloria. Por el otro lado, dice, volvemos de nuevo al versículo 11 de Apocalipsis 2, donde finalmente el 11, déjame agarrar un break. Ahí, gracias. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, que es eterna. En la primera es temporal. Las garantías no están en lo temporal. Las garantías en Dios están en lo eterno. Oiga, yo estoy desarrollando una teología infantil con mi nieta, porque mi nieta tiene un trauma con la muerte y ella está cada rato se me acerca y me dice, pero Abu, es que yo no quiero que tú te mueras. Y ayer hablando ella con Mari, le dice que ella pues no, y que ella no entiende eso, porque Abu se tiene que morir. Y entonces pues Mari empezó a explicarle que cuando un cristiano muere va entonces a su lugar de origen. Dice, y entonces mamá, dime una cosa, entonces nos trajeron aquí para morir y devolvernos de nuevo para allá. Para eso nos debieron haber dejado allá todo el tiempo. Nos debieron haber dejado allá todo el tiempo. Bueno, esa es la teología de ella, ¿no? La teología bíblica es que sí, la teología bíblica, la teología cristiana plantea que la primera muerte es temporal. Porque el ser humano es eterno. Que lo que hay que temer no es a la muerte temporal, es a la segunda, que demarca presencia de Dios eterna o separación total y definitiva de Dios. Esa es la segunda muerte, ¿verdad? Separación total y definitiva de Dios. Y hermano, aquí obviamente nadie vaya a pensar que yo voy a desarrollar una doctrina nueva ni nada de eso, pero cuando la gente me pregunta a mí con respecto a qué eso que denominamos dentro del concepto de segunda muerte el infierno, mire, yo creo que todavía en la tierra, todavía caminando en el peregrinar de la tierra, el ser humano sin Dios tiene
testimonios de Dios. Ve el mar, las estrellas, la luna, el cielo, las aves, y tiene testimonios de Dios. Pero la muerte segunda es caer en un vacío eterno donde nada que hable de Dios está presente. Está reaccionando Wilfredo allá. Tenemos una discusión sobre eso. Hace 2 semanas que estamos peleando. Están peleando con eso. Yo, con toda honradez, yo respeto lo que, ¿verdad? Se puede postular con respecto al fuego y demás. Todavía el fuego habla de Dios. Para mí, la muerte segunda es un estado de separación total y absoluta, donde no hay nada que nos acuerde a Dios. Todavía usted se encuentra con alguien que dice, muchacho, yo estoy en un estrés, pero antier me monté en una lancha. Oye, que aquello, en la muerte segunda, no hay lancha que valga. Ni playa, ni lago que valga. Es separación total y definitiva de Dios. La invitación a esta iglesia para la fidelidad, yo creo que es lo fundamental. Porque a fin de cuentas, para alguien que sufre, para alguien que padece, oiga, y no ve nada a su favor. Porque, ¿verdad? Uno puede estar padeciendo dentro del marco de nuestra fe, pues uno está padeciendo y espera un milagro. Pues mira, aquí estuvo Rudy Girón no hace mucho y dijo que él una ocasión no tenía chavo para, y oró a Dios y estuvo en un carro todo el día sin gasolina caminando de un lugar hasta que por la noche llegó a su casa y ahí se apagó. Bueno, yo creo que Rudy Girón es un hombre muy serio, extremadamente serio para inventar una historia. Yo creo el testimonio que él está dando. O sea, pero fíjese que estas cosas no se dan para todo el mundo. Yo le aseguro que yo no le echo gasolina al carro y en el camino se me va a quedar. Y lo único es, ¿quieres que camine? Échale gasolina. ¿Verdad? Pero, bueno, pero es que por no ahí, bueno, está bien. Tú puedes andar un híbrido, pero te acaba la gasolina y la batería, también te gastas bien. Ahora, fíjese lo interesante de esta posición. Esta es la posición de una iglesia que no tiene prácticamente, en el momento, no tiene nada que esperar de Dios. Y yo creo que es un desafío a la vida cristiana. Oye, eso pero demuestra que aquellos primeros líderes realmente fueron escogidos por el Señor. Había una madera de compromiso en la fe. Oiga, porque fíjese que, claro, uno se topa con, por ejemplo, estos casos de personas que son heridas, los llevan al hospital y allí en el hospital los meten en una máquina y dentro de esa máquina viene el médico y dice, mira, no hay función cerebral, vamos a desconectarlo. Y todavía la persona en un estado de negación dice, no, yo tengo fe que no me lo desconecte, porque yo tengo fe que algo va a pasar, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es un derecho legítimo, ¿no? Dentro del marco de la fe, pero eso tiene una explicación desde el punto de vista psicológico. O sea, a eso que tal vez uno le llama fe, en el campo de la psicología le llaman negación. Es la primera etapa que surge en una crisis. Pues la persona cayó en negación. Ahora, a estos cristianos no tenían siquiera ni la posibilidad de la negación.
A esto se le dice, mira, ustedes los van a meter en la cárcel, van a sufrir, van a coger golpes, los van a matar, pero sean que sean fieles. Y aquí no hay alternativas para negociar con Dios, como alguna gente cae en la trampa de negociación. Si me ayuda, entonces te sirvo. Óyeme, le tenías que haber servido antes. ¿Se acuerda? Yo he contado esta historia, que no es una anécdota, yo la leí del testimonio de un pastor, que unos amigos lo fueron a visitar a su casa. Ellos, era la casa pastoral, y el niño de ellos se puso a jugar, y jugando se quedó dormido detrás del carro de los amigos. Cuando los amigos se despidieron, dieron para atrás, y la goma de atrás del carro le pasó por encima. El padre, cuando vio aquel cuadro, levantó al niño. Era la casa pastoral, de una patada abrió la puerta de la iglesia, puso el niño en el altar y empezó a decirle en el altar a Dios: si me lo resucitas, te prometo que seré el mejor pastor que ha pasado por esta iglesia. Te prometo que seré el hombre más fiel de esta congregación. Si me lo resucitas, te prometo que predicaré con pasión y con denuedo como nunca antes he predicado. Y el niño no se resucitó. Ay, bendito. Varios días después, en aquella batalla, dice él, testifica él, que hablando con Dios en aquella profunda depresión, frustrado porque Dios no se lo resucitó, el Espíritu Santo le habló y le dijo: si me prometiste ser el mejor pastor, es porque todavía no lo eres cuando puedes hacerlo. Si me prometiste predicar con denuedo, quiere decir que lo haces por compromiso hasta ahora. Todavía no lo habías hecho cuando puedes hacerlo. Si me prometiste tener pasión por el ministerio, quiere decir que todavía no la tienes cuando puedes tener pasión. Y él, en su testimonio, dice que cayó de bruces al suelo pidiéndole perdón al Señor, porque sus ofrecimientos a Dios eran precisamente su peor acusación. Era su peor acusación. Pues aquí está el testimonio de estos cristianos de Esmirna. Óigame, aquí no hay promesa de Dios para ellos, nada más que para lo que es eterno. Lo temporal, hasta en eso se pueden ir a pique, en la muerte primera. Sean fieles hasta ahí, hasta la muerte primera. La garantía es que en lo que es eterno, yo me encargaré de asegurarles que cuando estén ante mi presencia, en lugar de ustedes ponerme una corona a mí, yo le pondré la corona a ustedes. ¿Alguna pregunta? Un comentario. Un comentario. Sí, que... Sí, Hay que aprender. mira, préndelo por ahí que no está prendido. Ajá. Sí, un comentario, y es que esa historia que usted trajo, hasta cierto punto como que conflige, ¿verdad? Con la historia que usted contó los otros días en el púlpito, de la de George Foreman, la del boxeador, ¿verdad? Sí. Vemos que Dios es un Dios inmenso, ¿verdad? Y no podemos encajonarlo, ¿verdad? ¿Cómo contrasta grandemente, verdad? No, no contrasta. En lo absoluto, todo lo contrario. A George Foreman, el testimonio de él es que Dios le dio que no le interesaba ni su dinero, ni su carro, ni su fortuna. Sí. Porque a fin de cuentas a Dios no le interesa que los hombres le hagan promesas. Sí, pero le dio esa oportunidad después que él se murió, clínicamente hablando. Ah, bueno. Él es soberano. Él, Precisamente lo que estoy diciendo, él es soberano y no podemos encajonarlo. por eso, Gloria a Dios por eso. Por eso que no se contradice. Todo lo contrario, se reafirma. Dios es soberano y se reafirma en el derecho de decidir como Él quiere. Como Él quiere. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ajá. Esteban, sí. Policarpo fue en el año 155
Después, sí, fue después. Esteban pudo haber sido probablemente en el 33, 34, fue a principio. Fue a principio de la era cristiana. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Pues entonces, sí. Pienso yo que estabas hablando de cómo miraban los cristianos, los romanos, sí. en ese entonces. Ajá. Y así mismo nos mirarán actualmente, porque por un ejemplo, nosotros no intercedemos por los muertos. Exacto. Y cuando no hacemos eso, nos miran nuestros familiares como ¿qué clase cristiano es? Sí. Esa es la actitud que ellos tienen. Sí, el planteamiento de él es que para muchas veces nuestras posesiones cristianas, como por ejemplo el no orar por los muertos, hace pensar a algunos cristianos que no somos cristianos tan profundos por el hecho de que no oramos por los muertos. Desde luego, el desconocimiento de ellos, de lo que la Biblia enseña sobre el particular, los puede llevar a esa posición. Lo que pasa es que las posiciones cristianas tienen que ser asumidas a riesgo de lo que otros puedan interpretar. O sea, uno no puede pretender que los otros interpreten bien o mal nuestras posiciones. Lo que nosotros necesitamos es presentar nuestras posiciones. Probablemente las entiendan bien, probablemente las entiendan mal, pero a fin de cuentas nuestra responsabilidad no es que entiendan la posición, nuestra responsabilidad es mantener nuestra posición. Los jóvenes hebreos, por ejemplo, los jóvenes hebreos estaban dispuestos a ayudar al gobierno pagano, pero no estaban dispuestos a adorar la imagen. A renunciar. Por eso, a renunciar. nosotros, esta es nuestra posición. Si ustedes no la entienden, o si ustedes la quieren entender mal, es asunto de ustedes. Y nuestra posición es que no vamos a adorar. O sea, sí, a veces no la van a entender. A veces no la van a entender. Sí, con relación a nuestra relación con Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Cuando uno se envuelve bien con Él en espíritu y en verdad, uno ve que Él da unos regalos y da unos dones que sobrepasan cualquier penuria. Amén. En este siglo y en este sistema de vida que nosotros conocemos. Y una relación bien estrecha con Él, pues trasciende cualquier posible sufrimiento, porque los dones que Él da, pues superan por mucho. Y de ahí que los primeros cristianos, pues estaban conscientes de eso, y ellos que se ofrecían, ellos que no le tenían miedo a la muerte y la recibían cantando. La recibían con gran gozo. Por el otro lado, no debemos pensar solamente que eso era un privilegio de aquellos. Mire, yo conozco gente hoy, en el siglo XXI, que vive en penurias, que vive en pobreza, que vive en escasez y viven felices en el Señor. Amén. Yo personalmente tengo un amigo que él tiene voto de pobreza paupérrima. Y yo he llegado donde él, he estado con él y le he preguntado: chico, dime qué necesitas. Me dice: lo que necesitaba, ya el Señor me lo dio, verte. Y no me dice. Inclusive en la prueba uno ve que uno crece mucho y uno aprende mucho y se relaciona mucho más con Él, ¿verdad? Nos hace crecer. En el quebrantamiento, ¿verdad? Es que uno muchas veces uno ve su rostro y uno lo entiende más todavía. Es así. Bueno, querido, pues el martes que viene, perdóname, disculpa que sí, adelante. Le voy a dar un testimonio leve. ¿Cómo no? En el trasplante de la esposa mía, ella se fue de 17. Trataron de revivirla y todo, y no respondió. El médico vino de nosotros. La nena mía estaba al lado mío, tenía 11 años. Y entonces
el médico me dice: Luis, hicimos lo posible y lo imposible. Y frente de nosotros, porque nos permitieron entrar a la sala, no estaba intensivo, que aquello es bien difícil entrar, eso fue en Pittsburgh. Entonces yo miré a Ingrid y le dije, la cogí de la mano, vamos a orar. Y ya ellos habían cogido la maquinaria y todo, habían desconectado y para robarla. Y de momento pues Ingrid me dice, con fracción de 5 minutos más o menos estuvimos allí parados así, y él se movió la luz y empezó pip, 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 y ahí mismo cogieron rápido, enchuflaron la máquina otra vez, le metieron 2 chutazos y una copa arriba, que se fue, era ahí, y lleva 20 años. 20 años trasplantado. 20 años. Cuando se estaban haciendo experimentos con trasplantes, ella es sobreviviente. Eso es así. De esos trasplantes. Y a mí me desahuciaron también y estoy seguro social ahora. No lo gastes, deja para nosotros.